¿Qué tal, amigos? Bueno, pues estamos aquí con Soledad Jarquín Edgar. Ella escribió un libro que se llama Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. Ella es periodista y tenemos el gusto de tenerla aquí en Mexicali y sobre todo presentación de su libro. Este es su libro, después lo vamos a tomar una fotografía para presentárselos más abiertamente. Es una labor de todo periodista llegar a un momento a escribir un libro de sus experiencias y sus entrevistas y sus notas. En tu caso, Soledad, te puedo hablar de tú, ¿verdad? En tu caso, Soledad, ¿cuál fue primeramente tu carrera periodística? Bueno, tengo 40 años de ser periodista. Hice periodismo, egresé de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hice periodismo en Oaxaca siempre, que es el lugar donde yo he vivido, salvo el tiempo que estuve estudiando. Trabajé en periódicos, en Notimex, hasta que llegué a una agencia de noticias que se llama CIMAC Noticias, donde pues realmente yo me convenzo de que hay que hacer también visibilizar lo que hacen las mujeres. Y es donde yo me vuelvo una periodista de la condición social de las mujeres. Me tocó cubrir cosas muy interesantes en todo este tiempo. He tenido lo que me decían todo el mundo: oye, ¿cómo vas a dejar de hacer periodismo de los señores, que es el poder, para irte a hacer este periodismo? Y efectivamente, cuando tú te vuelves una periodista de la condición social de las mujeres, creen que eres activista, pero tú estás haciendo tu trabajo como periodista. Y gracias a ese periodismo, bueno, yo obtuve un Premio Nacional de Periodismo por el Consejo Ciudadano, y me parece que el asunto fue visibilizar un asunto que tampoco se visibilizaba, que fue una violación sexual por parte de elementos del ejército a trabajadoras de una zona de tolerancia. En tu labor periodística comentas que te dedicaste a las mujeres, al periodismo sobre asuntos de mujeres en Oaxaca. La situación de Oaxaca, al igual que Chiapas o Guerrero, es la situación también de los usos y costumbres indígenas que también hacen que las mujeres sean opacadas, a veces totalmente anuladas. Platícame, ¿esta labor que hiciste periodística incluye también estos grupos? Por supuesto, y tienen que ver con la violencia. Desafortunadamente hay un grupo étnico que son los triquis, que esos, dicen, modificaron el mapa étnico del país. Las y los triquis en Oaxaca pues han tenido conflictos internos, no provocados por ellos, sino provocados por los caciques, por la injerencia del gobierno, etcétera, y hace que el pueblo se divida. Y lo repartan además en distintos distritos, ¿no? En 2007, dos jóvenes triquis son desaparecidas en esa zona. Hasta hoy, 18 años después, no hay absolutamente ningún tipo de justicia para ellas tampoco. Y me tocó dar el seguimiento de ese caso, que por cierto pues se presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no sucedió nada. Y bueno, me han tocado cubrir toda clase de cosas, por ejemplo, el no acceso a la política de las mujeres, en esos años en que se estaba dando esto de que la paridad y que tenían que participar las mujeres, hubo muchos hechos de violencia en contra de ellas. Y después me tocó cubrir cosas como por ejemplo el asesinato de una candidata, pero esto lo hice para un trabajo que hizo este señor Sergio Aguayo, que se llama Tumbas y Urnas y Tumbas. Es una investigación que se hizo con los 32 candidatos y candidatas asesinadas en el año 2021. Entonces, he pasado desde nosotros cuando yo empecé a hacer periodismo de género, el tema central o el tema que podía ser muy molesto era el de la violencia, era la salud de las mujeres. En 94 se morían en México 18 mujeres diario por cáncer uterino. Ni siquiera estábamos hablando todavía del cáncer de mama, que muy pronto también es necesario hablarlo. Y de ahí pasamos a la cuestión política, y hoy lo que está más
más urgente para las mujeres es la violencia de género, sea por todas las clases de violencia que hay hasta concluir con el feminicidio o la desaparición de personas, que sí, que Oaxaca no es la excepción, pues Oaxaca puede ser un lugar turístico, puede ser un lugar muy bello, pero el fenómeno de la violencia es igual en todo el país. En este quehacer, pues recabaste información y decidiste escribir un libro. ¿Sobre qué trata este libro? Sabemos que pues es sobre esto mismo, ¿no? Desapariciones, violencia. Platícanos algo de este libro. Bueno, Revelaciones de un crimen de Estado es un libro que surge a raíz de del no acceso a la justicia por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín. Es mi hija. María del Sol era fotógrafa, videoasta, trabajaba para una dependencia de el gobierno del Estado, la Secretaría de Asuntos Indígenas, y es enviada a cubrir o apoyar la campaña política por el puesto de presidente municipal en Salina Cruz, en Juchitán de Zaragoza, de un candidato, y estando allá ella se va a finales de abril de 2018 y es asesinada el 2 de junio de 2018 porque ella pues era una joven como con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Terminan un día muy largo de trabajo. No sé si tú has estado en la región del Istmo de Tehuantepec. No. Es una región donde es un calor muy húmedo, hace calor sistemáticamente, porque está muy pegado al Océano Pacífico. Ellos terminan de recorrer, ya había iniciado la campaña, terminan de ir a parte de los lugares a hacer campaña con el candidato y la planilla. Regresa ella al hotel donde estaba hospedada y lo que hace es ponerse a enviar la información que tiene que enviar. De ahí salen a comer como 7, 8 de la noche, se están platicando ella y dos fotógrafos más, bueno, un fotógrafo y la persona que la andaba llevando y trayendo, ¿no? Después llega la candidata, la segunda en la posición de la planilla, que se llamaba Pamela Itzamaray Terán Pineda, Pamela y su chofer, ¿no? Pero el chofer se espera en la puerta. De ahí se trasladan, deciden así, hay un video donde ellos están en la puerta, se echan un volado y deciden ir, y gana el ir a un bar que estaba ahí mismo en la población. Saliendo del bar a las 2:27 de la mañana, un comando armado las asesina, a ellas dos y al chofer, que el chofer estaba en otro lugar en ese momento. Es decir, ya estaba en el coche, ellas van caminando hacia el coche. Cuando yo me entero formalmente como a las 9 de la mañana, después de que yo estuve haciendo una serie de llamadas telefónicas. Yo estaba en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, porque había ido a otra cosa, a Tuxtla Gutiérrez. Entonces, cuando yo veo la nota en la mañana, a las 7 de la mañana, le empiezo a llamar, ella no me contesta, le llamo a la compañera que me cubre cuando yo no estoy en Oaxaca. Le dije, Nadia, te encargo la nota, etcétera, etcétera. Y ella es la que se da cuenta de que es mi hija, pero no hallaba cómo decirme que era mi hija y me lo va diciendo de a poquito hasta que me dice, tu hija tenía lentes rojos y yo ya no tengo más que aceptar que es mi hija. Yo lo que hago es, al llegar a Juchitán a la 1:00 de la tarde, es pues empezar a mover y a pensar y a preguntar qué pasó. Y bueno, yo recibo una llamada del fiscal y me dice, no se preocupe señora, yo le voy a entregar a los asesinos de su hija. Hasta hoy en día no sé a ciencia cierta quiénes asesinaron a mi hija. Lo que sí voy descubriendo con el tiempo es que hay todo eso que dice ahí, hay complicidad, hay corrupción, hay impunidad total en el caso, y pues pasa el tiempo y nos van primero cierran una carpeta de manera parcial, porque dicen que no es posible seguir investigando. Pero ese fiscal dice, el segundo fiscal dice, pero vamos a abrir una carpeta por feminicidio porque estaba como homicidio calificado. Y bueno, abren la carpeta de homicidio en noviembre del 22, pero el tercer fiscal en el caso llega para cerrar la carpeta porque no hay más que investigar, porque ha pasado mucho tiempo, porque no hay forma de recuperar las pruebas. Esa es la verdad oficial.
La verdad no oficial es la que ellos mismos me ponen en las manos en el año de 2022. Estábamos a pocos días de iniciar ya la etapa intermedia de juicio en contra de uno de los acompañantes de María del Sol. ¿Te acuerdas que te decía que había salido con 2 personas? El primero es primo de los políticos que pusieron a María del Sol en Juchitán de Zaragoza, que era en 2018 el 9º municipio más peligroso del país. El otro era fotógrafo. Y el primero, que era pariente de los políticos, eso no es vinculado a proceso. El segundo es vinculado a proceso. En 2019, y ya estamos hablando del 20, estamos en la etapa intermedia, en medio de todavía de la pandemia y todo eso, lo que hace más largos los procesos. Y en el 20 me entrega, cuando cambian al fiscal, al primer fiscal, a Rubén Vasconcelos Méndez, cuando lo cambian, su dedo chiquito, vamos a decirlo, el que él asigna para llevar el caso, me entrega un documento que ellos le llaman cuaderno de colaboración. Y en ese cuaderno de colaboración hay entrevistas a personas distintas. Y cuando yo leo el cuaderno de colaboración, cuando lo leo yo, que soy la primera que lo leen las abogadas, el equipo de Consorcio Oaxaca que me está acompañando, y una amiga abogada, pues nos quedamos sorprendidas porque ahí dice cómo son testigos, que uno dice cómo llega una persona, les paga 40 millones de pesos a 3 personas, los 3 habían sido presidentes municipales de Juchitán de Zaragoza, y les dice, hagan lo que tengan que hacer para que gane el candidato de Morena. El punto es que, ¿por qué matar a Pamela Terán? ¿No? Porque a quien iban a matar era Pamela Terán. La matan porque Pamela Terán era una mujer que había competido en 2006 como candidata independiente, había ganado algo de adeptos, quedó en tercer lugar, era regidora de recursos renovables, tenía mucho poder, tenía forma de obtener recursos económicos y esos recursos económicos los llevaba a las colonias pobres, le entregaba despensas a la gente, les llevaba programas, guarderías, beneficios distintos, y ella lo que hizo en esos 2 años fue ir ganando adeptos, porque ella había dicho que en 2018 volvería a lanzarse como candidata. No se lanza como candidata independiente porque su papá había sido detenido un año antes por asuntos de narcotráfico. Pero el candidato priista, Ageo Montero, la toma y le dice, tú te vienes conmigo y vas a estar en la segunda posición. Además, ellos 2 tenían una relación. Se conocieron como regidores. Entonces, la tienen que matar, esa es lo que se deduce, la consigna, porque si no la matan, ella hace que gane el PRI. Y entonces se rompería una racha de años, desde 1993. Si tú revisas tantito la historia, en 1993, por primera vez, un municipio mexicano gana una organización de izquierda. Entonces, ellos no estaban dispuestos a perder el municipio cuando sabían que Andrés Manuel podía ganar esas elecciones, cuando además el Istmo de Tehuantepec y específicamente Juchitán era un polo de atracción en el sentido de las múltiples inversiones que se estaban haciendo y las que venían después. Juchitán de Zaragoza es el municipio, como te dije, en ese momento muy peligroso, pero hacía años que era un municipio peligroso. Por ahí es el tráfico de personas, ahí pasa, muy cerca de ahí se toma La Bestia, en otro municipio que es colindante, como una colonia distinta. Ahí pasa la droga que viene de Centroamérica y de Sudamérica, ahí se instalan las primeras eólicas, las grandes empresas eólicas del país, y se ha anunciado ya la construcción de obras muy importantes, como ¿quién las anuncia? Andrés Manuel en campaña. ¿Cuáles obras? El corredor interoceánico, el rompeolas en Salina Cruz, la construcción de un gran
muelle para recibir a estos barcos. Es decir, lo que va a venir ahí es mucho más inversión y ellos no están dispuestos a perder. Esos que eran de la izquierda, que formaron parte de la COSEI, se habían convertido en empresarios, junto con los priistas de la región, se habían convertido en empresarios, con decirte que tenían ellos mismos sus propias empresas eólicas. Y van por más, todos eran constructores. Después de ser presidentes municipales se volvieron constructores. Entonces había mucho que perder si ganaba el PRI. Se les iba a acabar la minita de oro o la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿qué deciden? Matar a Pamela, pagan a un comando que increíblemente todo el mundo sabía que existía en Juchitán, y que si tú, que está a la vuelta de la esquina, y que si tú no quieres que lo haga el comando, pero lo vas a hacer tú, le puedes alquilar las armas a ese comando por 3 pesos y ya. Y eso fue lo que hicieron, alquilar pagarle a esos sicarios para que las mataran, con armas de el muy alto poder. Las balas de este tamaño, cuando me las enseñaron, era impresionante. Y ellas que iban caminando, Pamela aquí, María del Sol aquí, un tirador allá, dispara y las balas pasan un cuerpo y otro cuerpo. Ese es lo terrible del caso. Y lo sabía la policía, lo sabía la fiscalía, lo sabía todo el mundo. Como lo saben hoy y no han hecho absolutamente nada hasta este día, te lo puedo asegurar. No han hecho nada. Se inventan que operativos, ahorita está un operativo Sable, pero van y recogen a los que venden la droga de casa por casa, en las escuelas, pero los cabecillas siguen ahí. Entonces, políticamente esa fue la razón para matar a Pamela, pero desafortunadamente María del Sol venía caminando en la misma línea que ella. Y María del Sol, pues lo que yo descubro en todo esto es que se cometen 3 delitos contra ella. Uno, el más grave, es el feminicidio, pero antes se había cometido el delito electoral, porque siendo ella una trabajadora de una oficina de gobierno, es mandada a cubrir una campaña, algo que es muy usual, es un uso y costumbre en todo el país. Y el tercer delito lo comete un compañero de trabajo de esa secretaría donde ella trabajaba, que se llama Eliodoro Altamirano Charris, cuyo nombre sí puedo decir. ¿Por qué? Porque él fue sentenciado. Nosotros llevamos todo el proceso de juicio, el hombre sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión, pero estando nosotras en la audiencia final, de juicio final, la MP le dice al juez: señor juez, ya usted ha emitido su sentencia, voy a llamar a mis compañeros para que lo detengan y se lo lleven al penal. Y para sorpresa de todos, el juez dice: no, le voy a dar 3 días para que arregle sus asuntos, él pensando que no era un delito grave, pero claro que era un delito grave. Le voy a dar 3 días para que se arregle sus asuntos y se interne por su cuenta. Han pasado, estamos cumpliendo en este mes de noviembre 3 años y tenemos un prófugo de la justicia. Entonces, de 3 delitos no tenemos nada, porque ya te dije, se sobreseen las carpetas, primero la de homicidio, luego la de femicidio. El delito electoral no pasa del primer momento, que es esto de la vinculación a proceso, y no pasa nada. Nunca llaman a los priistas a declarar, nunca. Hay otra carpeta que se lleva a cabo por la vía administrativa, donde se comprueba que sí hay un desvío de recursos, que sí hay delitos, hay de corrupción, pero que ellos apelaron y que no termina. Es un cuento de nunca acabar. Y el tercer delito es el que te decía, el robo de sus pertenencias. Le roban las cámaras, o sea, regresan su ropa, pero, o sea, llega este señor al hotel, dice: vengo porque me dijeron que mi amiga se accidentó y me pidió que viniera yo por sus cosas. Y se lleva las cámaras de video, de fotográfica, la computadora, y con ello no solamente perdemos el equipo, que te quiero decir, y les quiero decir que cuando sucede una cosa de estas, si usted no detiene rápido al ladrón y no lo lleva a juicio, cuando pasa el tiempo resulta que casi le terminamos pagando a esas personas, porque estos equipos que ocupamos con los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, se van depreciando 25% año con año.
7 años después, ese equipo ya no vale nada, ya no servía para nada. Pero a mí, yo lo que quería recuperar era su computadora por el enorme acervo fotográfico y videográfico que María del Sol tenía ahí, que era una fotógrafa profesional, había estudiado en una escuela en Guadalajara, entonces se había especializado en documentación. Entonces, esas cosas, pues, eso se nos perdió a nosotros, no lo volvimos a recuperar jamás. Nada de eso. El caso está cerrado, o sea, el caso ya se cerró, primera pregunta. Y la segunda, ¿han tenido amenazas o alguna advertencia del mismo gobierno y del sistema por hacer, por ejemplo, esta presentación del libro y por estar recorriendo el país con todo esto? El caso sí se cerró, el caso de feminicidio se cerró en diciembre del 2023. El fiscal dijo o argumentó que no había manera de seguir investigando. Yo acudí ante la CEDAW en Ginebra en 2023, ahí puse la denuncia, tengo que esperar un tiempo para que el proceso se realice. Yo por los avances que lleva, por las respuestas y por lo que estamos haciendo, yo espero que el próximo año el CEDAW me dé una respuesta. Y en ese sentido, pues, que me dé la respuesta que quiera darme CEDAW, pero yo espero que me dé la razón, porque hay suficiente evidencia de que esto se convirtió en un crimen de Estado, porque lo que hacen es proteger a estos funcionarios, a estos delincuentes, a estos expresidentes, todos hoy de Morena, incluyendo al gobernador de Oaxaca en ese momento, todos son gente de Morena en este momento, y yo lo que quisiera es que un día la presidenta Claudia Sheinbaum lo escuchara, se diera cuenta de que tiene un senador que pagó, una diputada que recibió dinero, un funcionario en una paraestatal que ella ratificó hace unos meses, y luego además, cuando se cierra en Oaxaca, yo sigo buscando la justicia en México a nivel federal, y hay una persona que por todos los medios impide que la Fiscalía General de la República traiga el caso. Esa señora se llama Sara Irene Herrerías, hoy ministra de la Suprema Corte. Otra persona que hace muy mal su trabajo porque se lo encomienda la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es esta Fabiola Lanís. Ella es ahora presidenta del Congreso en Michoacán y seria aspirante al gobierno de Michoacán. La otra que no hace nada es Olga Sánchez Cordero, que pues sigue cobrando del erario y sigue haciéndose la loca, porque yo digo que se hace la loca. Ella, uno de sus lemas o sus propósitos o sus objetivos en campaña fue precisamente homologar el delito de feminicidio para evitar esas trabas que a mí me pusieron desde el principio. Es que yo no entiendo esto de la misoginia, es una equivocación o es una mala interpretación de la misoginia o del odio a las mujeres cuando las asesinan. A nadie en este país y en ningún lado del mundo y en el planeta y más allá del planeta lo asesinan por amor. ¿Ha habido alguna advertencia? Por supuesto, desde el primer momento nosotras yo tuve amenazas de muerte, que se repitieron constantemente, curiosamente en el mes de enero, y mandaban mensajes o nos hacían llamadas telefónicas a mí o el teléfono de una de mis hijas. Y ahora cuando empecé la presentación del libro, curiosamente quedaron todos en paz, todos calmados, pero hubo quien pretendió utilizar el libro, los periodistas pretendieron utilizar lo que yo estaba diciendo en contra de estos malos servidores públicos de Morena. Y yo no pongo los nombres de este senador y de estas personas, porque no fue un caso juzgado, pero como doy santo y seña, ellos dicen, es fulano, es sutana, es perengano, así, y reparten esa nota informativa, la reparten en todos los medios, pagan para que salga en todos los medios digitales, en todos lados donde se pueda, ellos lo distribuyen, y no conformes con eso hacen un TikTok. Cuando yo le comunico a la gente de la Fiscalía, hacen que bajen el TikTok porque lo que están haciendo es ponerme en riesgo. Y yo sé que están enojados, yo sé que, porque sí me entero, pero entre más visible me haga yo, pienso, los voy a contener un poco más. Yo tengo 7 años dentro del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras,
tengo escoltas, tengo un vehículo especial que desafortunadamente, y eso no lo pongan, no salen conmigo fuera de Oaxaca. Eso es un riesgo también, pero por otro lado, ¿qué has obtenido de todas estas organizaciones que se han creado a raíz de homicidios similares? Tenemos casos muy dramáticos de otras familias que han perdido, como los Levarón, por ejemplo, que perdió toda su familia ahí, sus hijos, sus esposas y todo ahí, y no ha habido nada, pues sigue sin avanzar estas cosas. Hay un montón de personas que han denunciado aquí en Baja California, muchos casos de denuncias, desaparecidos y de asesinados que no llegan a nada. ¿Se han acercado a ti otras organizaciones? Bueno, yo estoy de pie, lo digo y siempre lo afirmo, estoy de pie gracias al cobijo, primero, de mi familia, segundo, de todos los periodistas que me conocían en todo el país, que me respaldaron, tercero, de los grupos y asociaciones feministas y en específico de una de ellas, que es Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que me da una protección integral y una defensa integral. Es decir, yo recibo atención jurídica, médica, emocional, psicológica, para que yo pueda estar de pie hoy en día y poder seguir y denunciar a través de un libro, hacer una especie de justicia alternativa para María del Sol, porque ella fue una víctima, como dicen, colateral, que a mí no me convence el término. ¿Por qué no me convence el término? Porque no hay víctimas colaterales en este país. En este país tú no puedes ir por la calle y que se arme una balacera y te mate. No eres una víctima colateral, eres una víctima y se acabó. Eres una víctima de un sistema judicial, de un sistema político, y en todos los ámbitos, el municipal, estatal y federal, que no ha sabido responder a quién, a la ciudadanía. Somos nosotros las víctimas de un sistema que hoy además está coludido con los intereses, que siempre, lo ha estado desde hace mucho tiempo, pero hoy está más descaradamente que antes con las personas que nos han hecho mucho daño al país, es decir, los grupos delincuenciales. Este libro, además de que se ha acercado gente, también es importante saber si ha habido una reacción por parte, ya sabemos que en el Poder Judicial pues están los del acordeón, pero esa es otra historia. Pero magistrados, ¿se han acercado contigo? Ninguno. Incluso dudo mucho que se acerquen conmigo, te digo. Lo de los ministros no tengo ni la menor posibilidad, de los magistrados ninguno. Haz de cuenta que en este país todo obedece al Ejecutivo, sea del pueblo uno, del Estado uno o del gobierno federal. El Ejecutivo sigue siendo el poder absoluto. Si el Ejecutivo dice este asunto no se toca, ese asunto no se toca, y todos los demás hacen como que no te ven. Yo no tuve ningún acercamiento, yo no me acercaba ni me mandaban llamar con las personas del Poder Judicial. Yo solamente le hice marcaje personal al fiscal, que era el obligado a investigar y entregar resultados. Pero en este país eso no existe cientificidad en las investigaciones, no existe profesionalismo, lo que hay es mucha corrupción, un entramado de corrupción que está dentro de las instituciones. Por eso la reforma judicial y la elección no va a servir absolutamente para nada, porque no se han metido con las fiscalías, y dudo mucho que se metan con las fiscalías. Entonces, eso no funciona. Y si además le agregas la injerencia, las metidas de mano de los políticos, sean del partido, aunque sea del partido más pequeñito, porque nosotros los mexicanos tenemos que abrir los ojos. Todos son iguales y todos se protegen con todos. Es una mentira, es un juego lo que hacen de pelearse unos con otros, porque el poder ellos no los van a soltar, nunca. Algunos tendrán 3/4 del pastel, otro tendrá el otro, y los otros se repartirán el otro cuarto, pero todos tienen poder, nosotros no. Una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿de qué sirve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Pues nos seguimos haciendo la misma pregunta y te la haces tú y me la hago yo. Yo
te digo, hace un mes más o menos, a finales de septiembre, por primera vez la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se pronunció y dijo que efectivamente me habían violado los derechos. Yo lo que hice fue plantarme en el Zócalo con una conferencia de prensa y decirle a la señora defensora que a mí no me servía su declaración, su recomendación 7 años y medio después, que cuando nosotros fuimos a la Defensoría a pedir que se pronunciaran, no lo hicieron. Cuando nosotros nos presentamos en la Defensoría en 2019, la gran novedad es que no había pasado de un cuaderno, hay un cuaderno de registro y luego de ahí pasa a otra cosa. No pasó nunca, sino hasta apenas. Pero llega tarde, la señora no se entera que las carpetas están cerradas, la señora no se entera de nada, que no hay ninguna persona en detención, y lo que ofrece es que me incluyan a mí en el CEAP como víctima, pero además que me den tratamiento psicológico. Y yo digo, pues que le pague la señora todo lo que gastó Consorcio Oaxaca en mí, que deben de ser como 500,000 pesos más o menos, ¿no? Y en tratamiento psicológico, médico y todo. Y luego tampoco, y finalmente dice que que me ofrezcan una disculpa pública. Y ya te dije, yo no les fui a pedir disculpas públicas, yo no quiero ninguna disculpa pública porque son actos trasnochados, gastados, donde se hace toda una parafernalia, llega el funcionario en turno y se avienta un discurso y dice que lamentan mucho habernos violentado los derechos humanos. Ya no llegan los que te violentaron. Y yo lo que le pedí a esta funcionaria, porque sí supe que estaba elaborando la recomendación, yo le dije, no la haga, si no, me va a poner en el banquillo de los acusados, si no hace que la Fiscalía General del Estado investigue a los exfuncionarios de la propia Fiscalía General de Oaxaca, no quiero disculpas públicas. Yo creo que esos funcionarios tienen que ir a la cárcel, pagar por lo que hicieron, porque si no lo van a seguir haciendo. Fíjate, el fiscal ese que te digo, el primer fiscal, el que hizo toda esta obstrucción, es hoy delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. Todos tienen premios, todos. Ese es el problema. Pero a 7 años no hay... No, pues nosotras seguimos viendo o siendo parte de las estadísticas de la impunidad, que es altísima. Antes de Sheinbaum estábamos hablando de más del 95% de los casos en impunidad en el país. Con Sheinbaum dicen que 7 de cada 10 se resuelven, no, al revés, 3 se resuelven, que los otros 7 se quedan sin resolver, y yo lo dudo mucho. Ellos saben manejar las cifras, ¿no? Finalmente, ¿qué esperas de Baja California o de los bajacalifornianos? Mira, yo vengo a presentar el libro para que se enteren de cómo se las gastan en Oaxaca y porque me he encontrado en este camino donde yo voy recorriendo ya casi 16 estados a finales de noviembre. Yo lo que voy encontrando es casos similares a los de María del Sol, casos donde la justicia simplemente se durmió, donde la justicia no existió, donde las autoridades se burlaron de nosotros. Entonces, es más o menos lo mismo porque el país es el mismo, las autoridades funcionan de la misma manera, etcétera. No es diferente Baja California de Oaxaca. Somos el mismo país y seguimos en las mismas condiciones. Eso quería preguntar yo. A nivel nacional, durante todo este tiempo, ¿hay crímenes igual que o similares al de su hija, que son crímenes de Estado y que, bueno, este gobierno que se ha empeñado en decir no somos iguales? ¿Qué opina de eso? Pues yo diría que son igualitos, ¿no? Mira, yo más que de crímenes me he enterado de desapariciones de Estado. Desapariciones de Estado, por ejemplo, voy a volver a Oaxaca, Claudia Uruchurtu, que es una defensora que está buscando, que se da cuenta de que la presidenta municipal de Nochistlán está desviando recursos, ella denuncia, manda cartas a Andrés Manuel, etcétera, etcétera, nadie le hace caso y terminan desapareciéndole. Y hay videos donde se ve que son policías quienes terminan subiéndola a una camioneta y desde entonces, desde 21, no se sabe nada de la señora. Luego tenemos el otro, en la Ciudad de México conocí a una mamá de un muchacho que la desaparecen los policías. Y así
te vas encontrando, son crímenes de Estado, son elementos del Estado, funcionarios del Estado quienes intervienen para desaparecer a las personas. En el caso de los asesinatos, de las mujeres asesinadas, lo que vemos es si estos casos, estos asesinatos, estos feminicidios están de algún modo tocados por un político del partido que sea, nunca vas a llegar a encontrar una respuesta. Pasó con el PRI y hoy está pasando con Morena. Como lo que pasó en Oaxaca con aquella saxofonista, ¿no? Bueno, ese es uno de los casos, exactamente. Ella es, y ya te conté de Uruchurtu, ahora María Elena es agredida por un exdiputado del PRI. Y hasta hoy en día a María Elena lo que le ha sucedido es que la han revictimizado, a María Elena la han querido pasar por una mujer que perdió la cordura. Y claro que puedes perder la cordura frente a esta agresión tan fuerte que en el caso de ella es un ataque con ácido a una muchacha joven. Por supuesto que puedes perder la cordura. Te digo, a mí me pasó con mi hija, yo tuve el respaldo y el apoyo, pero yo conozco mamás en condiciones muy, muy malas porque no tuvieron eso que yo tuve. Yo he platicado con mamás y siguen llorando la pérdida de sus hijas. No es que yo no lo haga, pero yo lo lloro desde otro lugar. Pero ellas siguen llorando la pérdida de sus hijas como si hubiera ocurrido ayer. ¿Algo más que quisieras comentarnos? Pues que los invitamos a la presentación del libro. El libro no está en la venta en las librerías porque es un trabajo que yo estoy llevando a los lugares y bueno, que lo lean y que si reflejan en él, yo digo, pues hay que escribir las historias, que nos están tocando vivir épocas tan difíciles que las madres, las familias, las víctimas indirectas tenemos que dejar huella de eso que nos está pasando. Esta historia de este principio del siglo XXI que no debió de haberse escrito de esta manera, la tenemos que empezar a contar las familias. Muchas gracias.